Con Tena sigo siendo yo. Hola, bienvenida a una nueva temporada de Con Tena sigo siendo yo. Acuérdense que aquí abrimos un espacio, lo abrimos el día de hoy, para poder comentar dudas, inquietudes, temores de una etapa de la vida que nos transforma física, emocional, mentalmente. Es una etapa que tiene un impacto en la transición de nuestras vidas y de eso vamos a hablar. Porque tenemos que vivirla con plenitud, o sea, hay vida, seguimos vivas y eso es una maravilla. Y para hablar hoy de este tema, la menopausia, que tiene una serie de tabúes, invitamos a Claudia Rampazo. Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias, Tere. Un placer estar contigo el día de hoy. Qué interesante plática esta. Yo te quiero presentar porque eres una picuda. Gracias. Ya hemos trabajado juntas y me encanta. Claudia es médica, es sexóloga, clínica y es terapeuta. Así es que vamos a entrar en este proceso que a tantas mujeres temen, otras sufren. Así es. Otras así como si ya, ay, ya qué maravilla. Claro. Porque es largo y que hay que saberlo afrontar. Así ¿Por qué nos cuesta como mujeres? Porque tiene este estigma, este tabú, y en toda la sociedad. Se usa hasta para burlarse, ¿no? Ay, sí, claro. Es esta señora menopáusica. Sí, claro, claro. ¿Por qué ha sido un tema que se evita hablar, que sigue siendo, pues, tabú literalmente, ¿no? Así es, porque, bueno, es interesante lo que dices, ¿no? O sea, ¿por qué se estigmatiza? ¿Por qué se hace a un lado? ¿Por qué se minimiza? ¿Por qué hasta se silencia. Se silencia, exactamente, el tema de el climaterio, sobre todo porque va relacionado a la pérdida de la reproductividad y a la pérdida de la feminidad. O sea, asociamos, por ejemplo, el erotismo, la reproductividad, a la salud, a la juventud, a la plenitud, a la belleza, ¿no? Y lo que pasa con las mujeres en el climaterio, lo que pasa con nosotras las mujeres en el climaterio, justamente son muchos cambios, como tú decías, desde nuestro aspecto, la distribución de la grasa, ¿no? El hecho de que ya nos descalcifiquemos, el hecho de que tengamos más arrugas, el hecho de que el cabello y las uñas ya no sean iguales, el hecho de que tengamos sequedad vaginal, el hecho de que también el apetito sexual se altere. Entonces, todo lo que nos caracterizaba como mujeres, por así decirlo, se va desvaneciendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues como es algo percibido como negativo, es algo percibido como no deseable, pues evidentemente no se habla de él, ¿no? No se habla. A mí algo que me parece interesante, y lo dices, es cómo se asocia con vejez, con todo un estigma, en vez de madurez. Claro. Y cierta libertad. Así es, porque finalmente nos transformamos, somos las mismas mujeres, pero con cambios, ¿no? Siempre digo que las mujeres somos víctimas de nuestras hormonas a lo largo de la vida, ¿no? Desde la menarca, la primera menstruación, después los ciclos menstruales con todos los cambios que conocemos cada mes que ocurren, ¿no? Tanto a nivel emocional como a nivel físico, y después la gestación, que es otra etapa importante de la vida, ¿no? O las gestaciones en caso de que tengamos varias, y después, bueno, pues la disminución de la producción de estrógenos, que justamente va empezando como los 40 y tantos, 45 por ahí, y finalmente la última menstruación, ¿no? Llamada menopausia, que pues marca una etapa, digamos como que divide la etapa reproductiva de la no reproductiva en la mujer, y que por ende pues lleva implícitos también cierto cambio de estatus, diría yo, ¿no? O sea, las mujeres dicen, que bueno, eso ya tiene llegué. mucho que ver como con un título, ¿no? Que reitero, se asocia con vejez. Y en alguna época, ahora no vivimos como se vivía antes, la importancia de la reproducción, porque somos un mundo bastante bien poblado, pero cómo se queda y cómo se arrastran estos estigmas, estos tabúes de la vejez, de la... Ya no sirve. Ya no sirve, eso te iba a decir, ya no sirve, ¿no? O sea, lo mismo que pasa con los varones que tengan ciertas disfunciones sexuales al envejecer, lo mismo pasa con las mujeres, o sea, como si fuéramos, ¿no? Útiles solamente desde el punto de vista reproductivo, solamente si somos sensuales, solamente si somos... Como si se perdiera el erotismo. Eróticamente estimulantes, claro, como si se perdiera el erotismo justamente en el climaterio, que no es cierto, o sea, va modificando y probablemente disminuye en algunos casos. Nos tenemos que reconocer, ¿no? Yo creo que primero nos tenemos que reconocer, adueñarnos, entender de lo que nos pasa, lo que nos pasa, para poderlo vivir en paz, atendiendo las oleadas de transformación, que hay muchos recursos, y después adueñándonos de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestro erotismo, de nuestras relaciones. En esta etapa nueva.
fíjate que muchas mujeres lo callan. ¿Tú qué nos dirías desde tu experiencia, desde tu práctica, cómo explicar a la gente que nos rodea esto que estamos viviendo? Porque te voy a decir, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, Sí. porque ante el estigma nosotras nos lo compramos Ujú. y en vez de explicar desde el entendimiento y la aceptación Claro. de la transición, Sí. se queda como, pues mi mamá era mejor, pues mira esta señora, del esta tabú. vieja, no sé qué. O sea, con todo lo que, del peso que tiene, Claro, ¿no? claro. ¿Cómo compartirlo, cómo explicarlo como una etapa natural de la vida, Sí, por como lo es, supuesto. como tú La menarca, dices, la primera menstruación, como es o la un gestación, embarazo, un embarazo, lo que exacto, gustes, ¿no? sí. Bueno, la comunicación es básica y yo siempre he dicho que lo que empiece en casa, ¿no? Lo que se puede verbalizar en casa con mucha más facilidad se va a verbalizar externamente, ¿no? Entonces sí es importante que la mujer, como tú decías, en este autorreconocimiento entienda que, bueno, pues es una etapa fisiológica de la vida, porque no es una enfermedad, ¿eh? Es una condición. Es una transición, Es una ¿verdad? transición, que dura para siempre esa transición, ¿no? Los síntomas no necesariamente duran para siempre, ¿no? Como por supuesto los iniciales, ¿no? Los Claro, bochornos, claro. ¿no? Y todo lo que ocurre en muchas mujeres, no todas tienen bochornos, afortunadamente, ¿no? Pero hay que entender que es una etapa que llegó para quedarse, ¿no? Porque también existe el mito de que se va a quitar. Es un periodo, ¿no? Dicen mis no. pacientes, oiga, Es ¿como cuánto un le antes durará? y un después. ¿Cuánto No, le no, durará? no. No, bueno, pues de aquí a siempre. Así es. ¿No? Pero lo importante es comunicarlo, ¿no? Así como comunicamos o como sabemos, ¿no? Como mamás a lo mejor que nuestras hijas ya menstruaron y eventualmente hacemos algún rito de paso justamente por eso, como diciendo, ay, bueno, mira, ya estás en otra etapa, ya empezó la menstruación y así vas a seguir toda la etapa reproductiva, etcétera. Bueno, pues entender también que en esta etapa de disminución de los estrógenos, de cambios fisiológicos y emocionales en la mujer, pues todos tendrán que colaborar en entender. Lo que pasa es que muchas mujeres, y seguramente tú lo ves en tu consulta también, ¿no? Muchas mujeres justo llegan a esta etapa de la vida, ¿no? Dejan de menstruar con estos cambios de humor, ¿no? Eventualmente con sequedad vaginal, incontinencia y un sinfín de cosas que no suceden, con hijos adolescentes, ¿no? Que viven su misma etapa, ¿no? De tratar de Exacto. individuarse, de alejarse, de protestar, ¿no? De confrontar De los construir paradigmas, su nueva de identidad. construir su identidad. Entonces, bueno, ahí es donde hay muchos choques, ¿no? De muchas mujeres en Hay esta mucha etapa. hormona, hay mucha. Sí, en un lado hay mucha hormona y en el otro lado hay carencia de hormona. Entonces, sí es importante hacer conciencia de esta condición, ¿no? Decir, bueno, a ver, hay cambios en la mujer eventualmente necesitará también la intervención multidisciplinaria, ¿no? De médicos que Se puedan puede ayudar. hablar, se puede pedir ayuda. Hay miles de Claro, opciones. claro, hay mujeres que se deprimen en esta etapa, o sea, aumenta el riesgo de depresión, ¿no? Y con todos estos cambios físicos también hay como un choque de identidad corporal, como diciendo, bueno, la mujer dice, pues a mí antes esto no me sucedía. Es bien interesante esto que dices, porque cómo podemos compartirles qué es lo que nos pasa realmente en el cuerpo, en la mente, en el corazón, Sí. las emociones, porque luego al no entenderlo no te acompañas a ti misma y no lo puedes explicar. Así ¿Qué es. es lo que nos ocurre en todas estas áreas? Porque es una transición que arroba toda nuestra persona, ¿no? Toda la fisiología, así es. Como bien lo dices, los estrógenos, que es la hormona primordial femenina, claro que también tenemos progesterona y testosterona, etcétera, pero los estrógenos son los encargados de darle a la mujer las características femeninas que conocemos, ¿no? Desde el tono de la voz, la distribución de la grasa, el tamaño de las mamas, la calcificación de los huesos, es decir, Definitivo. los estrógenos funcionan para un sinfín de cosas, están involucrados en el apetito sexual, involucrados en el ciclo menstrual, involucrados en la fuerza o laxitud del piso pélvico, eso también es importante, ¿no? Y en la neurotransmisión, es decir, el estado de ánimo en las mujeres también depende de la cantidad de estrógenos que tengamos, por eso existen esos cambios con cada ciclo menstrual, por ejemplo, ¿no? Y por eso hay mujeres que tienen disforia premenstrual, que es este estado de depresión, ¿no? Que ocurre justamente previo a la menstruación. Y en el caso del climaterio, bueno, al no haber estrógenos, pues hay una repercusión digamos, muy, muy importante en todos los aparatos y sistemas que de alguna manera dependen de ellos. Entonces, desde el cerebro, la piel, los huesos, el piso pélvico, los genitales, empiezan a tener cambios. Y de los cambios que son notorios a nivel genital, como decíamos, pues hay atrofia de los genitales, es decir, lo que son la vulva y la vagina se van haciendo más chiquitas, más flácidas, ¿no? Incluso podemos perder el vello púbico, hay sequedad vaginal porque, bueno, las paredes
vaginales se van secando y la mucosa vaginal se va adelgazando. El tener relaciones sexuales eventualmente puede ser molesto si no implementamos algunas medidas para, ¿no?, volver a tener esta hidratación y ayudar a la vagina. Entre otras cosas, el piso pélvico, como te decía, máxime si hemos tenido varios embarazos y si hemos tenido varias gestaciones, el piso pélvico en el caso de las mujeres sostiene tanto a la vejiga como al recto. Entonces es muy común que al haber deficiencia de estrógenos, este piso pélvico, y además al haber habido embarazos o partos, este piso pélvico va perdiendo tensión, y esto hace que eventualmente haya fugas de orina, ¿no?, que sea... muchas cosas pueden ocurrir. O sea, hay mujeres involuntarias, en algunos casos hay mujeres con encopresis, es decir, ¿no?, que eventualmente tienen ciertas fugas, ¿no?, tanto de intestinales como vesicales. Se pierde esa fuerza, esa elasticidad, ¿no? Esa elasticidad y esa fuerza de los esfínteres. Entonces, bueno, son cosas que llegan a ocurrir, ¿no? Como por ejemplo que una mujer en climaterio estornude y pierda orina, ¿no? Exactamente, o que cargue algo muy pesado, o que... Hasta que te rías mucho, ¿eh? Ay, que te rías mucho, exactamente. Qué bonito, claro, pero dices auxilio, ¿no? Auxilio, exacto, déjenme ir al baño antes de reír. Auxilio. Claro, y es cada vez más común, y seguramente así lo recordábamos con nuestras madres, no sé si, bueno, lo viviste, ¿no? Que llegas a un lugar y lo primero que busca mamá es dónde hay un baño, ¿no? Sí. ¿No? Porque aumenta la frecuencia urinaria. Entonces, bueno, pues es una etapa que tenemos que entender que genera muchos cambios, que es una etapa natural, pero que también hay remedios, hay soluciones, hay formas de no pasarla tan mal. Adaptarnos y apoyarnos con lo que sí hay. Con los elementos que sí hay, efectivamente. Porque estar sufriendo en la vida, creo que siempre te sorprende un poco, ¿no? Sí. El estornudo y tú, ay mamá. Claro. Y es una adaptación, bueno, yo lo sigo pensando, pues es que hay vida. Es una nueva etapa de vida que también libera. Yo te preguntaría... ¿por qué las mujeres lo callan? Y luego con la gente cercana, ¿no? Con la pareja, con los hijos. ¿Por qué se oculta? Es que hay cierta fobia al envejecimiento, ¿no lo has notado tú? Muy fuerte, muy fuerte. ¿No? Y como aparte hasta la palabra. Ponen su poder. En no menstruo, pierdo valor y poder. Yo creo que es una creencia que mucha gente la tiene hasta inconsciente. Sí. Entonces como que disimulo. Sí. Como aliada de la eterna juventud. Así es. Siendo que puedes estar tan bien con las consecuencias que la etapa trae. Por supuesto. Viverlo en plenitud y más bien aprovechar la madurez que la vida te va dando. Claro. Y transicionar con lo que el cuerpo va pidiendo. Porque incluso, no sé, Claudia, emocionalmente a uno le empiezan a importar menos cosas. Así es. Empiezas a poner foco y intensidad en lo que realmente es valioso. Exacto. Te dejas de hay una conciencia del tiempo particular. Y hay más conciencia del entorno también, ¿no? De no querer embonar. O sea, que dices, bueno, quiero, a ver, qué no quiero, qué hacía, que ya no. Exacto, yo creo que no. Sí requiere acompañarnos, no solo físicamente, no solo de algunos síntomas, que como tú dices, hay mil ayudas, sino de escucharnos, ¿no? De escucharnos y atender qué necesito hoy en esta transición para seguir viviendo con plenitud. Vivir con plenitud, exactamente. Me gustaría contarte de algunas preguntas que nos han llegado. Sí, claro. Con las inquietudes que las personas que lo están viviendo tienen, y aquí me dicen: hola Tere, tengo 44 años. ¿Es normal tener incontinencia a esta edad? Sí, por supuesto, hay muchos factores que pueden de alguna manera desencadenar, mantener o provocar la incontinencia. O sea, recordemos, a los 44 años ya hay cambios hormonales, ¿no? O sea, ahí empieza la deficiencia de estrógenos. Es que hay quienes un poquito antes empiezan. Exactamente, y hay mujeres que a los 44 años ya llevan 2 o 3 partos o 2 o 3 gestaciones, aunque no hayan sido partos, y puedan tener cierta incontinencia, ¿no? O sea, sabemos también que es normal. Es normal, exacto, pero bueno, hay que acudir al médico. O sea, sí es importante eso también, ¿no? O sea, revisar a qué se debe, porque hay veces que una infección de vías urinarias tan simple, ¿no? A los 20 y tantos años te puede causar esas como fugas distinguir urinarias. de qué viene cada cosa. Hay que distinguir. ¿Sabes qué es interesante? Como la vida se ha extendido y hemos aumentado las posibilidades de años a vivir. Claro. Es que yo digo 44 años y digo, pues qué jovencita. Una jovencita, claro, ¿qué exactamente, pasa, y te vives así. Sí. Y te vives con esa energía. Sí. Pero bueno, el cuerpo es el cuerpo. El cuerpo
Así es. pues se va adaptando a ciertos cambios, pero el cuerpo tiene sus razones, Tiene sus razones de ser, entonces, bueno, vale la pena investigarlas, o sea, yo diría que no es algo a lo que nos tengamos que resignar, hay que investigar. Hay distintos tipos de incontinencia, ¿no? De incontinencia urinaria, entonces a los 44 años pueden ser muchas cosas, a lo mejor es una mujer que ha tenido varios partos, varias gestaciones, a lo mejor es una mujer que, pues puede ser, ¿no? Que beba mucho café, mucho líquido, así pasa, ¿no? También, o sea, si tomamos un diurético, sabemos que... Ya aquí cada quien sus técnicas, pero a mí me hace una diferencia Sí. cuando tomo algún carbohidrato, Sí. aunque beba jugo o café, Sí. que cuando no bebo ningún carbohidrato. Bien, Tomo, ok. como que me tomo nada más un huevito o una carne. Sí, orinas menos. Fíjate, Sí, sí. claro. ¿Sí? Sí. Bueno, probablemente por los No, niveles el carbohidrato me hace orinar menos. te hace orinar menos. Sí. Mira. Como si, no Como sé. se absorbiera no lo el sé, líquido. Claudia. Bueno, pues hay que ver, No lo sé. exactamente. Sí, por supuesto. Pero O sea, de los que es niveles de normal, sólido. le decimos a esta persona, es normal. Es esperable, es algo que puede suceder, sí, amerita que lo consulte con su médico, es Claro. importantísimo, y mientras tanto, bueno, pues hay maneras de no pasarla tan mal también, ¿no? Tanto sufrimiento. Exactamente. Entre ellas tenemos el producto de Tena Así es. y hay que sentirse seguros en la vida, porque Sí, a ver, por un estornudo, supuesto, una tosida, una carcajada, Imagínate, ya no la controla uno. Claro, y estás fuera de casa trabajando, te incomodas, tienes temor al olor, tienes necesidad? temor a las manchas, por supuesto, no hay ninguna necesidad. Otra pregunta, Claudia, que te la planteo. ¿A qué se debe que hay días que tengo incontinencia y hay días que no los tengo? Mucho depende del ciclo hormonal también, o sea, ciertas etapas del ciclo menstrual van acompañadas de cierta urgencia urinaria y eventualmente de ciertas fugas. Entonces, una mujer en etapa reproductiva puede ser que por el ciclo hormonal tenga menos continencia urinaria. Wow, puede ser normal. Esto qué ¿no? interesante. No solamente en el climaterio, en la sí, menopausia. como que dices, es que a lo mejor fue un pequeño accidente. Exacto. No, sí. No necesariamente. Puede ser como el inicio. No necesariamente. No. Hay mujeres que a lo largo de su vida reproductiva, aún sin haberse embarazado jamás, durante el ciclo menstrual, en ciertas etapas del ciclo menstrual, normalmente previo a la menstruación, puede haber cierta urgencia urinaria y ciertas fugas. Qué interesante. Justamente por cómo actúan las hormonas a nivel pélvico, ¿no? Y cómo actúan en los esfínteres. Y por otro lado, bueno, insisto, si es una mujer que a lo mejor tiene una infección de vías urinarias o duerme mal, que también el dormir mal se ha visto que está asociado a tener cierta urgencia y a ciertas fugas. Entonces, tanto hábitos higiénico-dietéticos, hábitos con respecto al sueño, el hecho justamente de ver en qué etapa del ciclo está, pueden influir en que tenga ciertas fugas. Entonces, puede ser normal, pero si eso persiste hay que acudir al médico y mientras tanto, bueno, pues cuídate, exactamente, protégete. Bueno, hay tanto que hablar de este tema y Sí, fíjate que es muy increíble que en el siglo XXI sigamos con estos tropezones, Sí. Sobre todo de creencias, ¿no? Sobre todo de creencias y de pensar que estamos solas en este proyecto. A mí me gustaría como preguntarte qué mensaje, ¿no? quieres dar a esta gente que nos escucha con la profesión que tienes y tu larga experiencia en la práctica clínica, como para esta transición que tiene que ver con la menopausia. Básicamente entender que es una transición, ¿no? Que es una etapa, sobre todo el climaterio, que llega para quedarse. Si bien tenemos premenopausia, menopausia y posmenopausia, bueno, a esta etapa le llamamos climaterio y finalmente se debe a cambios hormonales que forman parte de la condición natural de la mujer. Por supuesto que no tenemos por qué pasarla mal, ¿no? Insisto, para eso están los endocrinólogos, los ginecobstetras que pueden orientarnos como para atender la sintomatología de esta condición, que no es una enfermedad, es una condición, repito, y por ende no pasarla mal, ¿no? Y transitar por esta etapa de la vida como una etapa más de la vida, que se puede disfrutar, en donde seguimos siendo nosotras mismas, pero con ciertos cambios, ¿no? Y platicarlo con nuestras personas más cercanas. O sea, sí es importante que haya comunicación, particularmente con la pareja. Para acompañarnos, ¿no? Uno acompaña a los adolescentes. Para acompañarnos, es una cosa que nos podemos acompañar entendiéndonos y pidiendo eso. Sí, ¿no? Fíjate que a veces con la pareja, yo lo veo en el consultorio, digo, retomando un poquito, ¿no? O sea, los mensajes, me doy cuenta que hasta con el compañero, con la pareja, es difícil hablar estos temas, ¿no? Y hay mujeres que tienen fugas urinarias y se sienten avergonzadísimas, ¿no? Con sus compañeros, ¿no? Con su marido, con su novio, ¿no? Que puede ser que estemos en el climaterio y tengamos novio, o concubino, y que finalmente eso también las lleve a cierta evitación erótica por
esta incomodidad, ¿no? Por esta sensación de, híjole, ¿qué tal que empiezan las caricias eróticas y yo traigo mi ropa interior y tuve una fuga y entonces está húmeda y el olor, mucha preocupación. Entonces es importantísimo, como parte de la conclusión, pues, hablarlo con la pareja, aunque sea un tema íntimo. Bueno, si con la pareja compartes la intimidad, ¿cómo no vas a compartir esto? ¿No? Finalmente somos seres humanos y a todos nos pasan vamos cosas. Teniendo nuestros cambios. Nuestros cambios, exacto. Los hombres también tienen sus cambios, ¿no? Sus Entonces, retos, exactamente. ¿No? Entonces, si somos pareja, tenemos que abrir este tema, compartirlo en pareja, entender que podemos tener ayuda de especialistas, ¿no? De productos que nos pueden ayudar y nos pueden hacer sentir mucho más confortables, y que finalmente es una etapa que tenemos que asumir, porque pues, la vida eterna no existe, ¿no? Y la juventud eterna tampoco, ¿no? Insisto, con esta fobia social que hay al envejecimiento. Es terrible, de que te digan señora, de que te digan, ay, bueno, señora menopáusica. Vieja menopáusica, sí, ni siquiera señora vieja menopáusica. Sí, terrible, con pero mucha ¿cómo descalificación. Tiene que ver cómo te vives tú, ¿no? ¿Cómo te vives tú respecto a lo que estás atravesando? Así es. Entonces, bueno, parte de lo que nos toca como mujeres es asumir esta etapa, entender que así es, que es inevitable, que claro que hay remedios y hay paliativos, y bueno, por supuesto, comentarlo con las personas que tenemos alrededor, ¿no? Incluidos nuestros cambios de humor, que bueno, pues ese es otro tema que ameritará otro programa. Ya para eso también están las terapias y adaptarnos. Exactamente. Claudia, no me gustaría que te fueras. Tú sabes que yo soy, tú eres psicoterapeuta, sexóloga médica, yo trabajo en psicoterapia. Claro. Y te diría, a todos estos cambios que ya mencionaste, concretamente, ¿cómo es esa transformación emocional? ¿Qué emociones, qué sentimientos se agudizan, se presentan más durante esta transición? Sí. Para darle su seriedad y que no se siga señalando de vieja loca, no sé qué. Se banalice, ¿no? Terrible, sí, claro, sí, ¿no? por supuesto. Claro que tiene que ver con el temperamento de la persona, claro. Pero creo que el hormonal acompaña reacciones emocionales. No, por supuesto, y es importante que lo puntualices, Tere, porque fíjate, muchas mujeres pasan por duelo. Digo, pasan, a mí no me sucedió como tal, pero... A mí tampoco. No, yo no lo viví como un duelo, ¿no? Tiene que ver tanto con las creencias, ¿no? Ay, sí, muchísimos. O sea, la creencia es dejas de ser mujer, dejas de poderte reproducir, de servir, ya estás envejeciendo. De ser atractiva, de ser erótica. De ser erótica, sí. Entonces, muchas mujeres, sobre todo aquellas que, creo yo, están influenciadas por los medios de la eterna juventud, ¿no? En esta creencia de que hay que seguir eternamente jóvenes y vernos jóvenes y juveniles y siempre, ¿no? Ellas en particular lo viven como un duelo, como una pérdida, ¿no? Y sabemos que el duelo, bueno, pues tiene sus etapas, ¿no? Y cuando estamos en la primera etapa, que a veces la primera, a veces no tanto, pero bueno, la etapa casi inmediata de negación de que esto no me está sucediendo a mí. No puede ser. Sí, no puede ser, ¿no? Creo que, bueno, al menos lo que yo veo en los pacientes, en las pacientes, es que hay como un brote, ¿no? De juventud, de que esto no me está pasando a mí, o sea, por supuesto sí, como que el pendulazo, ¿verdad? Sí, de pendulazo, de me voy a rejuvenecer, de entonces me voy a cambiar el corte de cabello, de que me voy a mostrar más sensual que antes, ¿no? Que antes que menstruaba. Entonces, bueno, esta parte de negación a veces forma parte del duelo y de la no aceptación todavía, ¿no? De esta etapa del climaterio. Otras mujeres sabemos que también se llegan a deprimir. Y esto no tiene que ver necesariamente con la no aceptación o con el duelo, sino que, como te decía, los estrógenos funcionan como neurotransmisores a nivel cerebral, y entonces, al funcionar como neurotransmisores, también se altera la conexión nerviosa en el cerebro, y por eso aumenta la incidencia de depresión, de ansiedad, de insomnio, de irritabilidad, ¿no? Entonces, algunas mujeres las vemos así, y desafortunadamente es por eso que también hay cierta estigmatización social de, ay, de como tú decías, hay mujer, sí, claro, ¿qué le pasa? Y seguro ya dejó de menstruar, seguro ya entró en menopausia. Como cierto pico, ¿verdad? Hay una intensidad en la emocionalidad. Así es, hay cierta... Como que se acentúa. Se acentúa, sí, claro, y hay mujeres que llegan a la depresión profunda en esta etapa de la vida, cuando a lo mejor antes nunca se habían deprimido, ¿no? Aquellas que ya habían tenido episodios depresivos pueden tener mayor incidencia de depresión y de ansiedad. Por eso hay que estar muy atentas a estos cambios emocionales. Y además, que dices, Claudia, sí, me gusta recalcarlo porque uno tiene un temperamento. Claro. Uno ya tiene una estructura emocional, afectiva, con la que ha ido afrontando la vida. Así es. Y puede ser que este cambio hormonal
agudice, ¿no? Sí. Quien era muy intenso se hace más intenso. Así es. Quien le costaba frustrarse se frustra más fácilmente, se hace más Exacto, impaciente. exacto, sí. Quien tendía una cosa melancólica, medio A lo depre, mejor se puede vuelve más bajar a la depresivo. Sí, depresión. sí, es cierto. El temperamento Entonces, tiene yo mucho creo que que ver. por eso es tan importante también conocernos. Claro, conocer estos para cambios. saber que esta emocionalidad se puede exaltar. Así es, eso es inteligencia emocional finalmente, ¿no? Que entendemos, no todas las personas tienen el mismo nivel de inteligencia emocional, ni lo saben afrontar de la misma manera, desafortunadamente así ocurre. Entonces, bueno, pues hay mujeres que tienen estos cambios hormonales y están en la vida diciendo, bueno, aguánteme porque así estoy, ¿no? Entonces, sí, bueno, fastidias. sí, pero primordialmente la mujer la está pasando mal. Entonces es importante que busque ayuda, es importante que hable de esto con su entorno y es importante que conozca que estos cambios también se pueden modificar para bien. O sea, estos cambios, son digamos, una transición, son para una una etapa de mayor madurez. pero no hay que pasarla mal, no. Y además, creo que es una etapa que no hemos destacado, pues es una etapa en donde ya tenemos más experiencia, como tú decías, ya no nos importan mucho algunas cosas, que sabemos creo que es bastante que nos liberador. gusta, que queremos, que Exacto, no. desde el punto de vista erótico también hay mucha libertad, o sea, el hecho de que ya no nos embaracemos y no tengamos esa preocupación reproductiva, a muchas mujeres les cae perfecto. Sí, porque muchas veces la vida sexual está cruzada por el temor al embarazo. Exactamente, por más que te cuides, exactamente. Entonces, bueno, en el mejor de los casos, las mujeres, digamos que redescubren su erotismo de una manera nueva. A lo mejor el coito antes era el centro de su atención y ahora se centran más en disfrutar otro tipo de caricias en todo el cuerpo, que eso también es muy bonito, ¿no? Porque cuántos años a lo mejor la relación sexual solamente se limitó como a hacer a un la encuentro genitalidad. genital, a la genitalidad. Y no un terrible, erotismo, ¿no? Claro. que No en un incluya erotismo, muchas cosas. no en un erotismo pleno que incluya todo el cuerpo, que incluya fantasías, ¿no? Que incluya también mucho cariño, confianza, sensualidad, o sea, un sinfín de cosas, ¿no? Seguridad. Claro, finalmente es una mujer más segura, o sea, finalmente al llegar al climaterio, bueno, pues somos mujeres más maduras, con una vida recorrida, ¿no? Como con una los experiencia objetivos. que habría que capitalizar, porque no todo el mundo la capitaliza. Exactamente, ¿no? Validando, ¿no? Lo bueno que hemos hecho en la vida, lo bueno que hemos aportado al mundo, ¿no? La realización personal, el reconocimiento que hayamos obtenido. Y creo que sigue siendo una buena etapa para reajustar caminos y elecciones, ¿no? Sí. De decir, esto ya no, esto sí, exacto. Esto valió la pena. Esto sí es como que se puede hacer un recuento, ¿no? Se puede hacer un exactamente. recuento. Claudia, podríamos seguirnos porque este tema da para muchísimo. Para mucho, pero tenemos que ir cerrando. Y me quedo con todas tus palabras que la menopausia es una transición, no es una etapa dramática con los síntomas que tiene, claro. que nos apague, sino que nos lleva a otra etapa de la vida, porque sí hay una transformación. Así no es. hay duda que hay una transformación, nos pule, ¿no? Sí. Nos permite tomar ciertas elecciones, reconsiderar nuestro camino. Claro. Y pues bueno, a mí yo te agradezco tu claridad, tu conocimiento, tu profesionalismo, nos conocemos de tiempo. Sí, mi Tere, lo valioso de tu trabajo. Y a mí me gustaría a la gente que nos está escuchando decirle que nos cuente cómo está viviendo esta etapa, qué está atravesando con el hashtag con Tena sigo siendo yo. Que nos sigan en estas redes de Tena, que te sigan, Claudia, claro. para seguir aclarando dudas y para tener más información, porque la información nos da claridad, nos da poder. Y nos da tranquilidad. Y que sepan que hay una comunidad aquí que apoya, que acompaña, que facilita la transición. Gracias, Claudia. Al contrario, gracias a ti, a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar, a la gente que nos sigue, que confía en nosotros. Y pues acuérdense que viene otro episodio y recuerda que se puede vivir esta etapa sin pena, sin pausa y con poder. Muchas gracias. Pero cuando fue más recurrente, pues sí dije algo no está bien, ¿sabes? Uh-huh. Una es accidente, la segunda ya que es coincidencia, exactamente, ¿no? Me di cuenta de estas incontinencias que no son abundantes, son muy pequeñas, pero simplemente cuando yo estornudo es cuando más las tengo. Y yo decía, no, esto no es normal. De orina. O sea, esto no es normal. Este flujo, la verdad es que, o sea, no. Lo consulté con mi doctor.
mi doctor me empezó a mandar ejercicios, pero a mí cuando empezó todo esto fue después de los 30 años. Con Tena sigo siendo yo.